Madison 111 presenta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Laborde García. Soy poeta, escritora y editora, además directora general de La Naranja Editores. Estoy aquí para el programa Cuando yo sea grande y esta es la toma 1. Desde que yo era niña amaba la palabra. Yo aprendí a leer a los 3 años sola. Veía una letra, la escribía, iba con mi abuelita y le decía, ¿qué letra es esta? La A, y esta la E, y esta la I, y así sucesivamente. Entonces, cuando me llevaron al kinder, la directora le mandó llamar a mi madre y le dijo, señora, no tenemos nada que hacer aquí con su hija, que nada más viene a hacer, es muy revoltosa y muy rebelde, ya sabe leer, ya sabe los números, ya sabe los colores, quiere hacer de maestra y enseñarle a todos los demás niños, así que yo diría que mejor la pongan, se esperen un poquito más y la pongan de una vez en párvulos. Entonces, desde ahí yo me fui dando cuenta el poder que tenían las palabras. O sea, desde muy pequeña, las palabras siempre hacían un eco en mí, una resonancia, me causaban, eran como una música que venían a mí y me decían cosas. Siempre tuve una imaginación muy desbordada, o sea, de cualquier situación, de cualquier cosa que yo veía en la calle, yo hacía toda una historia. Tan es así que a los 8 años empecé a escribir, pero en este descubrimiento tuvo que ver mucho, primero que nadie, un personaje que era mi abuela Aurora, mi abuela paterna, que ella vio en mí algo que yo todavía no veía. Entonces ella me mandaba a traer los libros infantiles que en aquel tiempo no había en México, mucho menos en Monterrey, de Espasa a Calpe y de Plaza y Janés a Argentina y a España. Llegaban los paquetes que tardaban, pues venían en barco, ¿verdad? Para que no saliera tan cara la trasladada. Y me llegaban y yo me los absorbía todos, las fábulas de Esopo, de Tomás de Iriarte, todo lo que caía en mis manos yo me lo leía. Una vez me mandó traer una colección de libritos españoles con ilustraciones y de pasta dura, o sea, eran muy caros, no me acuerdo el nombre de la colección, eran como 15, y me los leí yo creo que en menos de una semana. Y cuando voy y me dice mi abuelita, oye, ¿por qué no te pones a leer? Le dije, pues es que ya me los leí todos, abuelita. Y los de Tomás de Iriarte y las fábulas de Esopo, también ya me las leí, abuelita. Me dijo, no, pues me vas a salir muy cara. Vuelve a leerlos, hijita, porque pues todavía tengo que juntar una cierta cantidad para traerte los nuevos y no ha salido en su catálogo la nueva colección. Le dije, préstame el catálogo, abuelita, y yo escojo los que ya leí, los voy señalando y para que batalles menos. Y evidentemente, como a los 4 o 6 meses, me llegó otro gran paquete. Entonces, yo terminaba la escuela, que en ese entonces era de mañana y tarde, no como ahora que es solamente un turno, y yo no veía televisión, yo no escuchaba radio, yo no tenía vida social. Para mí era mi escuela y mis libros. Terminaba la tarea rapidísimo para encerrarme a leer, a leer, a leer, y siempre acompañada de mi caja de chocolates Carlos V. Una vez me tuvieron que llevar con el médico porque me acabé 2 cajas de chocolates Carlos V leyendo todos los libros que mi abuelita me había mandado traer. Porque para mí el chocolate, sin saber, después ya investigué, por supuesto, era un estimulante mental que me hacía sentir los cuentos, como si yo estuviera dentro de los cuentos. O sea, yo ya traía muy marcada esa que sería posteriormente mi vocación, definitivamente. Y encontraba un mundo al que me podía escapar de las cosas, de las situaciones que sucedían en casa. Era mi mundo, mi isla personal, mi escape, La escuela no me importaba, o sea, yo rápido aprendía y siempre sacaba muy buenas calificaciones porque era una estudiante, pues tenía memoria fotográfica, es decir,
Las matemáticas siempre las resolví por mi memoria fotográfica, porque yo decía, esta ecuación se parece a esta otra, entonces tiene que ser así. Pero nunca le entendía a las matemáticas, ni al álgebra, ni a la química. O sea, yo era 100% humanista. Las letras, las letras, las letras. En clases de literatura siempre tenía medalla de honor, y me empecé a dar cuenta que podía ser capitalizable mi talento. Yo a los 9 años dije, yo quiero ser escritora, quiero ser poeta, quiero escribir novelas, cuentos, y quiero escribirle y publicarle libros a otros. A los 9 años yo descubrí mi vocación. Yo no sabía ni cómo, ni dónde, ni cuáles eran las herramientas que yo necesitaba, pero por lo pronto el destino me fue preparando. El destino en la persona de mi abuela Aurora. Toma 2. Fui de las personas afortunadas y privilegiadas que saben a temprana edad qué quieren hacer con su vida. La verdad, en mi familia, por los dos lados, no ha habido escritores. Mi abuela materna escribió un libro que se llama Perlas Blancas, pero ella más bien se dedicaba a fabricar, elaborar cremas y lociones para la belleza. Ella estaba muy enfocada en la belleza de la mujer. Una persona, una dama muy adelantada a su época, igual mi abuela paterna. Las dos fueron unas mujeres interesantísimas que murieron a una edad muy, muy importante. Mi abuela Aurora a los 96, completamente lúcida, y mi abuela María Luisa, materna, a los 94 años. Y todavía se pintaban, se perfumaban. Yo creo que por ahí viene algún gen, ¿verdad?, de la longevidad de las mujeres en mi familia por ambos lados. Bueno, entonces, un día mi papá descubrió unos escritos míos y muy asombrado se acercó y me preguntó, ¿de dónde copiaste estas historias, estos poemas? Porque eran cuentos y pequeños poemas. Tenía yo como 10 años más o menos. Y le dije, no son copiados, papá, yo los escribo, yo escribo. Ah, con razón, siempre estás como muy meditativa y muy observadora. Sí, yo creo que son dos características muy importantes de un escritor. El ser contemplativo, porque de ahí tú vas absorbiendo y vas haciendo tu historia acá en la mente, ¿verdad? Con tu imaginación. Se van detonando ciertas neuronas que te hacen ir hilando una historia y luego ya te vas en automático. Es algo que, bueno, solo los que escriben pueden comprender, o los que pintan, o los que componen música. Se apodera de ti como un duende misterioso que como que te dicta, como que te impulsa, como que te lleva a aquello que tú quieres expresar para compartir con los demás. Entonces mi papá me dice, sigue escribiendo, hija, sigue escribiendo, está muy bonito. Y todo lo demás que has escrito, le dije, es mucho, préstamelo. Y le dije, no te lo puedo prestar porque lo rompí, está roto. ¿Y por qué? Porque escribo para mí, papá. Wow. Solamente escribo y leo, y con lo que yo escribo me nutro. Y digo, wow, yo soy esa persona. Y a veces hasta lloro, papá. O sea, es como un viaje al interior. Conecto muy rápido conmigo. Eso a los 10 años. Seguí escribiendo y a los 14 fui con él y le dije, mira, papá, he guardado estos poemas para que tú los veas. Desde que tú me comentaste ya no rompo mi material. Y los empezó a leer y recuerdo que se le aguaron los ojos. Y me dijo, es que tú tienes que publicar. Es imposible, esto lo tienes que compartir con la gente. O sea, no te puedes tú ser tan egoísta, porque me dijo, cuando Dios nos da un talento, nuestra responsabilidad es compartirlo. Si no, ¿qué caso tiene que Él te haya dado un talento o un don? Yo les digo a todos, si tú tienes un don, compártelo. Primero descúbrelo, prepárate y compártelo. Mientras tú creas en ti, lo demás ya está dado. Entonces, buen consejo, me dijo mi papá, siéntate, mira,
Patricia Laborde, en México que yo sepa, solo hay una. Entonces no vas a quemar tu nombre. Vas a publicar bajo un seudónimo para así te des cuenta si realmente gustas o no gustas a los demás. Que a ti no te importe si no gusta. O sea, con que a ti te guste es más que suficiente. Pero vamos a intentarlo. Le dije, voy a seguir tu consejo. Me dijo, ¿y qué seudónimo vas a escoger? Ópalo. ¿Y por qué ópalo? Porque es una piedra, una gema que me encanta y que tiene muchos, muchos poderes. Yo quiero ser ópalo. Fui al periódico El Porvenir y curiosamente ya me iban a hablar para invitarme a un suplemento que dirigía la maestra finada, por desgracia, doña Rosaura Barahona, catedrática del Tecnológico, escritora, editorialista, ensayista, en fin. Y Jorge Cantú de la Garza, un poeta muy, muy importante también fallecido. Ellos tuvieron mucho que ver en invitarme a un suplemento dominical, se llamaba Suplemento Cultural del Porvenir. Y empecé a publicar con Ópalo. Y curiosamente también, o sea, las energías te empiezan a acercar a la gente homogénea para que tú concretes aquello que tú, pues yo soñaba con publicar, pero no le daba demasiada importancia, la verdad. Entonces conocí a un dibujante que hacía unas viñetas sensacionales, Arnoldo de León se llamaba, y le dije, oye, mira, estos son mis poemas, ¿cómo ves si me les haces a cada publicación de los domingos una viñeta? Fue un boom, y ópalo, y ópalo, y ópalo. Y un buen día me llama el director del periódico, que había tenido una junta con los editorialistas que hacían con el comité editorial que hacía ese suplemento, y me dijo, por favor, te vamos a hacer una entrevista y vamos a desvelar ya quién es Ópalo, porque la mayoría de las llamadas que llegan a mi despacho son de gente que pregunta quién es Ópalo. O sea, has tenido un éxito sensacional, o sea, ya estoy agobiado. Le dije, bueno, acepto, pero con una condición, que de ahora en adelante, después de la entrevista, me pagues mis colaboraciones. ¿Tú crees que valga la pena? Y me dijo, qué lista. Dijo, me hiciste jaque mate. Dijo, ok, estoy de acuerdo. Entonces el siguiente domingo salió quién era Ópalo, Patricia Laborde. Pues yo estaba súper joven, que tenía como 18 años, o no más de 20. Y wow, todo el mundo, las reacciones fueron muy distintas en todas las personas que me conocían. Algunas de asombro, otras de sorpresa, otros de incredulidad. Hubo alguien que me dijo, hoy me voy a emborrachar porque no puedo creer que Ópalo seas tú. O sea, tu personalidad no checa con tus publicaciones, o sea, son demasiado profundas. Nosotros pensamos que era una persona o dos o tres, un grupo de personas que escribían con una profundidad espiritual tremenda. O sea, tú eres una chava que vas a bailar de repente al Sgt. Pepper, que eres bien chistosa a veces, media extrovertida a veces, pero sí hemos notado algo raro en tu personalidad. Entonces era eso. Y yo les dije, ustedes pensaban que era de otro planeta o que estaban media lurias. Toma 3. Fue una experiencia muy agradable para mí ver las reacciones de las personas. Para esto yo me había convertido en una lectora, en una devoradora de libros, que bueno, sinceramente ningún bolsillo hubiera podido darme tanta comida literaria, porque en serio que yo me leía los libros con una avidez impresionante. Entonces me fui a la biblioteca Benjamin Franklin, a la biblioteca de la universidad, me inscribí, me registré, y cada rato yo salía con mis bolsas de libros, iba y los cambiaba, y así me iba. Algunos me los regalaban, otros los compraba. Comencé a hacer mi pequeña biblioteca, pero para mí leer era el máximo placer. O sea, dice mi mamá que a veces me hablaban y yo
tan enfocada y concentrada estaba en la trama de la historia, en cómo escribía el autor, en cómo se paraba, en cómo brincaba de un tema a otro, si había capítulos o no capítulos, si escribía seguido y retomaba un tema que había dejado 20 páginas atrás. Yo solita empecé a darme cuenta de los tipos de novelas, la diferencia entre novelas de aventuras, policíacas, de acción, de suspenso, que ahora les dicen thrillers, de biografías de grandes, de autobiografías, o sea, escritas por el mismo autor. Yo me fui empapando, como que me fui preparando sola, pero sin un objetivo definido. O sea, el destino me ayudó y empecé un diario en el que escribía todos los días, desde los 13 hasta los casi 30 años, escribí diarios todos los días. Aunque fuera 2 líneas, 3 líneas, y a veces me extendía a 8, 10 páginas, dependiendo del suceso, el tiempo que tenía, mi estado de ánimo. Hacía analogías, escribía sobre los libros que estaba leyendo. Bueno, yo ya a los 20 años me había leído Jane Eyre, Joyce, Ulises, El lobo estepario de Hermann Hesse. No, me había leído Cumbres borrascosas, El valor de la tierra de Perla S. Buck. No me importaba el autor, no tenía preferencias. Me empecé a interesar en los temas metafísicos y esotéricos más tarde, ya cuando estaba bien nutrida, pues, de todo aquello que me interesaba saber. O sea, es que hay tantas cosas en el mundo que qué triste que uno se muera y te lleves tu bagaje cultural y artístico contigo. Como una idea surrealista, yo a veces he pensado, ¿por qué no hay una biblioteca genética que guarde el chip de los grandes maestros, de los grandes líderes? Porque, bueno, escriben libros, pintan cuadros, componen piezas musicales, pero todo lo que pensaron, sintieron, para después trasladar sus impresiones en expresiones, eso es un artista, el que convierte sus impresiones en expresiones. Imagínate el chip de Octavio Paz, de Franz Kafka, de Sabines, el gran poeta mexicano. Bueno, de tantos extranjeros. Es que el conocimiento es inagotable. Por algo Alejandro Magno quiso hacer la gran biblioteca de Alejandría, que para mí ahora es la web, porque en la web encuentras todos los temas que tú quieres encontrar, tratar, investigar. Lastimosamente a él se la quemaron, ¿verdad? Pero su idea es, para mí, la semilla del Internet. La biblioteca de Alejandría es la semilla del Internet, porque él se proponía reunir todo el conocimiento de hombres sabios de todo el mundo en esa biblioteca para que tuviera cualquier simple mortal acceso al conocimiento. O sea, Alejandro Magno fue un hombre súper adelantado a su época. Lastimosamente murió a los 34 años. Se dice que envenenado, se dice. Toma 4. Algunos me preguntan, ¿y tú qué estudiaste? Pues yo soy autodidacta y con mucho orgullo lo cuento y lo comparto con todos ustedes. Sin querer queriendo, ahora sí que jugando, yo me fui instruyendo, me fui llenando de conocimiento, porque ya era algo natural en mí. Para mí era como comer, como respirar, como leer y escribir, leer y escribir, leer y escribir. Llegó un momento, a los 17 años, a mí se me había antojado estudiar Historia del Arte en la Sorbona de París. Yo ya había estudiado cómo era el trámite, ya había investigado, pero desgraciadamente y precisamente en esa edad, mi papá sufrió un fraude
descomunal en su empresa que era de materiales para la construcción. La tenía con un socio en San Luis Potosí, capital, y el socio le hizo fraude y se llevó todo. Se fue a Brasil y nos quedamos en la calle. Literalmente después de haber tenido una vida pues bastante cómoda, ¿verdad? Bastante agradable. Entonces a los 17 años yo me tuve que poner a trabajar pues para sacar ahora sí que adelante a mi familia. Yo soy la mayor, así que cuando uno es el mayor te caen muchas responsabilidades que a veces pues no quieres, pero lo tienes que hacer. O sea, si tienes una calidad de vida, una calidad humana, una calidad de amor por tus hermanos, por tus padres, abandonas lo que sea, que era lo que yo más amaba, la escritura y la lectura. Y yo dije un día, no tengo por qué decepcionarme ni deprimirme. Yo voy a sacar adelante esta situación que se presenta, pero voy a seguir leyendo y voy a seguir escribiendo y de alguna manera el destino me va a poner el lugar y la persona adecuada para yo seguir mi camino, porque yo sé que esto es lo que Dios quiere de mí en esta vida. Toma 5. Bueno, pues como les decía, no me pude ir a estudiar a París, pero conseguí un muy buen trabajo en un Grupo Nacional Provincial, Compañía de Seguros, a mis 17 años, y empecé a trabajar duro como facturista. O sea, me metieron yo dije, a mí pónganme desde lo más abajo, porque yo quiero ir aprendiendo todo el movimiento y el mecanismo de lo que son los seguros en México. No había... Era el tecleadero todo el día. O sea, yo llegaba a mi casa con las manos adoloridas, sin saber que en el futuro iba a teclear 1000 veces más, ¿verdad? Y pum. A los 6 meses me ascendieron como coordinadora de facturación y al año me ofrecieron el puesto junto con otro compañero, de jefa del departamento de seguros de vida en la planta baja. Y teníamos entre él y yo 6 jefes y aprendí todo lo que había que aprender de los seguros de vida. El ordinario, el total, bueno, ahora se llaman de otra forma, ¿verdad? Porque pues esto fue hace mucho, pero aprendí lo que era los seguros de vida. Y el seguro, había varios tipos y había uno que se ahorraba y cuando te morías te daban el doble al beneficiario, obviamente. De hecho, me tocó ir a 2 o 3 funerales en donde llegaron 2 o 3 familias de los asegurados. Wow. O sea, esa fue una anécdota que me causó mucha tristeza, pero mucha gracia también, porque yo decía, mira quién lo viera este señor tan bien portado y mira nomás con una familia de hijos grandes y una familia de hijos pequeños, qué bárbaros. Y les dejaba a la familia número 1 y a la familia número 2. O sea, qué responsable. Pero en uno de esos velorios sí hubo ahí gritos y jaloneadas de cabello y todo, porque pues la esposa decía que ella era la primera y la otra decía que ella era la legal. Y bueno, un show. Y se me tuvo que meter el departamento jurídico, de hecho, para ver cómo podían manejar esa situación. Pero sí, de hecho, había póliza de seguro de vida para la concubina, amante o segundo frente, y para la esposa legal también. Entonces, unas anécdotas que viví bárbaras. Pero yo no podía dejar de lado mis publicaciones, seguí publicando, seguí leyendo, seguí aprendiendo. De hecho, siempre en mi oficina tenía 1 o 2 libros y en mis momentos de ocio, que eran muy poquitos, sobre todo cuando me ascendieron, yo le seguía mi libro y me seguía y me decían, bueno, ¿usted qué tanto lee? ¿Qué tanto? No me moleste, ¿que se le ofrece algo? No, entonces, por favor, déjeme continuar. De hecho, pedí una oficina privada para poder estar a gusto porque me tenían en un cubículo a la vista y pues no me dejaban seguir con lo que realmente me apasionaba, porque el trabajo era para ganar dinero y llevarlo a mi madre, el sobre íntegro, ¿verdad? Y como a los 21
duré ahí como 3 o 4 años y a los 21 años dije, tengo que estudiar inglés. Me metí al Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales porque dije, tengo que aprender a leer en inglés también. Yo me pagué mis estudios, no tenía coche, me iba caminando de mi casa que estaba en Miguel Nieto entre Ramberry y Modesto Arreola hasta la Nacional Provincial que estaba en Pino Suárez con Padre Mier en la mera esquina. O sea, también caminaba mucho o tomaba un camión cuando ya estaba muy cansada, pero me dejaba en una esquina y tenía que caminar como 4 cuadras. O sea, yo empecé desde abajito, lo cual me enorgullece bastante. Después vi una convocatoria del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que, antes de esto formamos un grupo de escritores en pañales. Se llamaba Tinta Joven. Eran 11 hombres y yo única de mujer. Tinta Joven, compuesta por Eligio Coronado, gran promotor literario hasta la fecha. Margarito Cuellar, poetazo que ha ganado premios hasta en China. Jesús Mercado, que siguió escribiendo a un nivel menor. Roberto Cruz Zúñiga, que se fue por el lado del periodismo, fue un gran reportero y periodista en el periódico El Norte. Arturo Ortega, gran poeta que se fue a vivir a Ciudad de México. La única que se convirtió en editora de todo ese grupo, además de escritora, fui yo. Pero ahorita les cuento eso. Entonces, ya ganaba mi plata, estudiaba inglés, empecé a comprar libros. Ahora sí me iba a la librería de don Alfonso Castillo Burgos, que fue otra persona que marcó mi vida. Ahorita les voy a explicar. A la gran librería de Morelos del señor Castillo. No, ahí encontrabas lo que quisieras de libros y era un ambiente muy bonito porque ponía carpas, ponía ofertas. De repente en las ferias internacionales del libro de Monterrey ponía libros a 5 pesos. Yo me esperaba porque un libro que costaba 80, 100 pesos lo ponía a 5 pesos. Otro gran promotor de la lectura, don Alfonso Castillo, finado lamentablemente. Entonces, pues seguía yo publicando, hicimos mucho ruido, el grupo Tinta Joven, hacíamos lecturas de poemas, sacábamos manifiestos, nos hacían entrevistas, y yo ahí andaba, siempre en los ambientes de la literatura. Toma 6. Posterior a Tinta Joven, que marcó un hito en la literatura regiomontana, me fui a otro taller del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se llama Artefacto. Ahí éramos ya como 25 escritores de todo tipo, novelistas, ensayistas, cuentistas, poetas. Y el maestro era Marco Tulio Aguilera Garramuño, gran amigo mío que ha escrito como 50 libros, que por muchos años ha sido el director del Departamento de Literatura y Editorial de la Universidad Veracruzana. Es un tío muy importante en la literatura que nos enseñó muchísimo. O sea, le llevábamos nuestro trabajo de la semana y si no era bueno lo rompía delante de nuestras narices. Y nos decía, no es bueno por esto y esto y esto y esto y esto. O sea, con él aprendí también muchas cosas técnicas que yo suponía por todo lo que había leído, pero no es lo mismo que te lo diga un maestro, que te diga, no, es que por aquí, no seas tan cursi, eres muy cursi, quítale la miel, métele más densidad, sé más energética, más determinada, tus diálogos se extienden mucho, acórtalos, abrévialos, sé más impactante, como si fueran clases de box, o sea, que muévete, que tu golpe sea corto, mete la derecha, mete la izquierda, no te vayas solo con derecha. O sea, le aprendí muchísimo y le agradezco al maestro. Gran literato y nadador. Ha ganado muchísimas medallas como en la natación. Entonces, un día emprendí el vuelo con mis propias alas. Y para esto coincidió que el señor Castillo lanzó la convocatoria del primer Premio Internacional de Novela de Castillo. Cuando lo vi en el periódico, ipso facto fui con él y le dije,
Él ya me conocía, sabía mis antecedentes, sabía que yo era bien inquieta, que escribía, que siempre andaba picando aquí y allá y para mi formación. Dije, pues no estudié en la Sorbona de París, pero yo voy a estudiar a mi estilo y voy a aprender, que si no. Fui con él y le dije, señor Castillo, déme la oportunidad de manejarle su concurso. ¿Tienes experiencia? No, pero pues tengo enfrente de mí al gran maestro. Deme la chance, ¿no? Y al otro día me habló y dijo, vente, sí te quiero para el proyecto. Entonces fui, me instalé en su oficina, en la librería de Morelos precisamente. Me dediqué a todo, la rueda de prensa, la publicación de la convocatoria en varios, no había internet, en varios estados de la República y países del mundo. Recibimos novelas de habla hispana de personas desde África, 303 novelas de todo el mundo. Ustedes saben lo que es formar un comité editorial para revisar cada quien 2 veces el primer filtro y luego me pasaban a mí las 10 novelas mejores y esas 10 yo tenía que escoger 5 y mandárselas al jurado que fue José Agustín, creo que Ángeles Mastretta y no me acuerdo qué otro escritor ahorita se me fue, para que de esas 5 ellos escogieran la mejor novela que ganó, se llama El Pelícano Verde, un muchacho de León, Guanajuato, que esa novela trataba de la memoria genética. Entonces fue una novela, fue un parteaguas en la literatura nacional, pero que no tuvo mucho impacto comercial. Fue un impacto literario, porque una buena obra literaria tiene que cumplir ese balance, ser una buena obra literaria, o sea, con calidad literaria, pero que también tenga calidad comercial. Para un editor, ¿verdad? Para los que andan ahí buscando cosas diferentes, pues claro, fue un hitazo, porque como les digo, habla de la memoria genética. El muchacho Benjamín Valdivia, que sigue escribiendo, se nos adelantó un poco a cuando descubrieron la secuencia, nuestra secuencia genómica, y descubrieron que nosotros tenemos memoria genética de nuestros antepasados. Por eso a veces decimos, oye, ¿por qué reaccioné así? Oye, ¿por qué yo escribo si nadie de mis 2 familias hasta la 4ª o 5ª generación escribe? Oye, yo ya he estado en este lugar. Mira, aquí hay un cuarto que sigue así y así y así. ¿Por qué? Porque traemos memoria genética de nuestros antepasados. Y de eso trata esa novela. Entonces a mí en lo particular me encantó. Pero pues el señor Castillo no le encantó mucho porque no se vendió como él esperaba. Pero bueno, finalmente se cumplió el propósito. Después le manejé el 1º, 2º y 3er concurso de literatura infantil y juvenil Castillo de la Lectura, ya cuando después de ser librero se convirtió en editor. Y yo, después de ser poeta, escritora, novelista, aquí está mi primer novela, El Niño de la Noria, que, bueno, gracias a Dios ha sido un éxito. Hasta estuvo en Alemania en esta edición pasada de la Feria Internacional de Frankfurt, Alemania. Hicimos muy buena mancuerna porque yo le adivinaba sus pensamientos. O sea, intelectualmente estábamos como que al mismo nivel. Me dijo, quiero que trabajes conmigo y me manejes estos concursos y así, y así, y así. Todo. Desde la convocatoria hasta la elaboración de cheques a los premiados, hasta avisarles a cada uno de los ganadores, porque había serie blanca para niños hasta de 3 años, serie verde hasta niños de 7, serie naranja hasta niños de 9 y serie roja hasta niños de 12, 13 años. Toma 7. Entonces a don Alfonso Castillo yo le aprendí el arte de ser editor y compré al Fondo de Cultura Económica 17 libros que hablan de todo lo que implica ser un editor, porque ser editor es ser un mago. Tú conviertes la obra de alguien en un producto que se puede entender, vender, comercializar, incluso ganar premios, pero siempre
respetando la voz del autor. Yo creo que por eso he tenido éxito como editora. Mi editora es pequeña, se llama La Naranja Editores. Yo empecé a publicar libros sin sello, pero ya en el 2006 dije, yo tengo que ir a México, a Indautor, y a darme de alta como editorial, porque también, aparte de ser escritora, que de hecho en el 2006 publiqué esta novela también que escribí en 8 meses, cada domingo me dediqué por 8 meses a escribir esta novela. Me di de alta como La Naranja Editores y comencé a publicarle a un montón de gente con cosas que le había aprendido a don Alfonso y guau, se me empezó a acercar mucha gente porque yo los tomaba de la mano y los conducía hasta la presentación y la distribución en librerías. La Ventana Librerías nos ayudó mucho. Lamentablemente la compró un grupo corporativo que no le interesa en nada, no le interesaba en nada las editoriales. Es que para esto hay que tener pasión. Si no tienes pasión, no te metas al mundo editorial y literario. O sea, tienes que ser como los del flamenco, que bailan, se ponen en un tablao y zapatean y te sacan toda la emoción. Así es igual lo que es la literatura y la edición de libros. Y tienes que tener toneladas de paciencia, tienes que ser como un perro sabueso que tienes que oler y sentir la energía de tu autor para poder comprender qué es, cuál es su estilo, qué palabras utiliza, fijarte en qué palabras utiliza, en qué palabras repite, que le llaman muletillas, para quitarlas, barrerlas, editarlas, para que su libro quede finísimo. Y yo les doy la opción de revisar al final, les doy la opción de escoger entre 6 portadas. Tengo mis diseñadores, porque las grandes editoriales, los grandes monstruos, tú les entregas tu manuscrito, ellos hacen sus correcciones, ellos ponen la portada que quieren y al autor no lo toman en cuenta. Y para mí trabajar en conjunto con el autor es lo principal. O sea, entenderlo, comprenderlo. Es como si a veces he tardado como 1 año en producir un libro junto con un autor en visitas semanales de las cuales yo grabo, hago preguntas, las grabo, luego las transcribo, se las muestro, quita y pone, y juntos vamos tejiendo ese traje sastre a la medida, finísimo, hermoso, hasta que ya sale al público. Y ver la cara de satisfacción de mis autores cuando reciben su libro de la imprenta, ese es mi pago más grande, verdaderamente. Y bueno, ha habido personas cuando me entrevistan que me dicen, hombre, es que tú parece que has vivido en Nueva York, en España, te ves así muy cosmopolita, una mujer de mundo. Están equivocados. Lo que pasa es que para mí cada autor es un país, porque cada autor tiene sus bosques, sus océanos, sus ríos, sus cascadas. Algunos no tienen cascadas, otros tienen carreteras, otros tienen caminos de terracería. Entonces me empatizo de tal forma con el autor que a veces empiezo ya a hablar como mi autor o autora. Empiezo a moverme y a caminar como mi autor o autora. Es como cuando en el cine me imagino que algunos autores dicen, es que ese personaje me marcó tanto que tardé 2 años en quitármelo de encima. A mí me pasa igual con mis autores. O sea, me convierto en como quien dice, en su avatar, en su clon, porque me dicen, es que ya escribes como yo hablo. ¿Sí? O sea, te compenetras a tal grado, es como una simbiosis, más que un matrimonio o una asociación o sociedad, es una simbiosis para poder realmente escribir lo que él quiere o ella quieren decir. Y claro, yo ahí le pongo crema, le maquillo, le meto pensamientos o teorías filosóficas o de otros autores, o dándole el crédito, por supuesto. Y me dicen, no, es que este libro era un 80, pero ya es un 100% lo que yo quería compartir. Entonces, cuando doy mis conferencias ante públicos jóvenes, que son los que me interesan, me dicen, es que yo quiero ser editor. ¿Cómo le hago? ¿Qué estudio? De hecho, yo desarrollé la licenciatura en editor senior, que me cansé de ofrecerla a las universidades
Estuvimos a punto de concretar el negocio con la Tec Milenio y todo se fue para abajo, pero todos los directores de las Tec Milenio de la República ya habían apoyado mi proyecto. Porque no hay carrera de editor y se necesita, señores. Se necesita. Yo ahí la tengo en un cajón. A ver si alguien que me escucha se interesa, hombre, porque podría ser sensacional. Si yo le llegué a decir al señor Castillo, vamos a poner una escuela de editores, me llegó a decir, ¿sabes qué? Ve con tal persona del Fondo de Cultura Económica. Entonces fui con el del Fondo de Cultura Económica y un judío muy interesado y me escuchó, se interesó y todo, pero ya una persona muy mayor que me dijo, ¿sabes qué? Si esto hubiera sido al menos 15, 10 años antes, inmediatamente ahorita te decía, vente a vivir en México y ponemos la escuela. Entonces yo fui con el señor Castillo y le expliqué todo lo que me había pasado y dijo, mira, estoy en trámites ahorita para vender mi editorial. Cerró todas sus librerías, vendió la editorial, sufrió una depresión muy grande cuando firmó y se dio pues lo que era Castillo. Castillo es una leyenda, de hecho algún día voy a escribir algo sobre él porque era un personaje, sinceramente. Y hace falta, es como Juan Gabriel. Se murió Juan Gabriel y aunque escuche su música, hace falta en los escenarios de México. El señor Castillo hace falta en los escenarios editoriales y literarios de México y del mundo, porque él aportó demasiado y me consta que de su bolsillo ponía dinero para poner sus grandes stands en las ferias internacionales del libro de Monterrey, de Guadalajara, se iba a la de Frankfurt, llevaba libros, se iba a la de Bolonia, que es la feria internacional de literatura infantil y juvenil más importante del mundo en Italia, y la de Frankfurt de libro para público en general. Y siempre lo recuerdo, llegaba con sus bolsotas cargado para enseñarme todas las novedades, tanto de libros en general como de libros de literatura infantil y juvenil. Y yo le decía, pues no le pide nada a nuestros libros de Castillo de la Lectura, señor Castillo. Es más, le dije un día, ¿por qué no hacemos una colección de Castillo del Terror? Dijo, ¿cómo? Sí, señor Castillo, no ve a los niños, a los huerquetes que andan todos, no había internet. No saben ni qué hacer, ya no son niños, ya no son adultos, no saben qué hacer, empiezan con su guitarrita o con su batería y toda su familia se altera. Vamos a darles literatura de terror. Mire, yo le aseguro que va a ser un éxito. Presénteme la propuesta. Tú. Y me dijo, oiga, pues está muy padre, pero ¿quién escribe terror? Yo le voy a conseguir. Conseguí a 2 escritoras mujeres de terror. Y esa colección fue un éxito. Puros libros de terror. Castillo del Terror. Les digo, del terror, padre nombre. Del terror. Castillo de la Lectura era los libros de los, ¿cómo se llama? De los concursos, que eran 4, 8, 12, fueron 16 libros, 4 de cada concurso, 4 ganadores de cada concurso. Y Castillo del Terror, N libros, contratamos a una de ellas de planta y a la otra esporádicamente. Y en un ratito, en 2 meses, se aventaba un libro. Le digo, mire, vamos a hacerlo en papel, no me acuerdo cómo se llamaba el papel, un papel barato. Y sin ilustraciones, le decía yo, para que no le salga tan caro. Y ya luego vemos, porque los del Castillo del Terror, Castillo de la Lectura, era papel cuché con ilustraciones, selección a color, carísimo salía la impresión de esos libros. Entonces, no, Castillo del Terror. Incluso metimos Castillo de la Lectura y Castillo del Terror al mercado hispano de los Estados Unidos. Le dije, vamos a hacerlo, señor Castillo. Dale para adelante, si pega, qué bueno. Y metimos. Y después vendió todo al grupo Macmillan, que sigue haciendo los concursos, pero ya no es lo mismo. Y bueno, fue toda una historia llena, cargada de éxitos. Porque decía él, es que los niños tienen que leer. Tienen que leer. Y él fue un incansable. No, cuando se murió y me dieron la noticia, yo me desmayé. El 1 de junio del 2000, ¿qué fue? Mi papá va a cumplir 7. El señor Castillo yo creo que va a cumplir 4 o 5 años de que se fue.
Y yo le escribí su pangerí, ¿cómo se llama? Lo que lees en la iglesia. Toda la gente, no, su familia, llore, llore, llore. Porque en 3 hojas, haz de cuenta que lo escaneé, lo proyecté, toda la gente. Incluso él era rotario y del Club Rotario me llamaron para pedirme el escrito, porque lo mandaron a imprimir y encuadrar, enmarcar, y se lo dieron a cada socio. Fue mi humilde homenaje a don Alfonso. No sabes lo que aprendí con él y lo que viajé. No, él, una historia maravillosa. Se requiere pasión, ¿verdad? Para hacerlo. Sí. Para dedicarte a eso. Una pasión, y es una pasión que compartíamos. Llegaba un manuscrito encuadernado, le hacía así y decía, para mí no sirve. Wow. Pero de veras, te lo juro. No, tenía memoria fotográfica igual que yo. Para mí no sirve, pero léalo. Señor Castillo, sí sirve, porque mire. Bueno, si usted dice, fírmele. Wow. Vamos a poner. Wow. Sí. Wow. Qué confianza. No, y quiero que sepas que cometimos un error. Hay un libro que te quiero contar, se llama Como agua para chocolate, que hicieron una película. Bueno, ese es de Laura Esquivel. Fue Laura Esquivel a decirle al señor Castillo que si le publicaba ese libro de México. Dijo el señor Castillo, le dio una leída y dijo, a ver, revíselo. Yo digo que no. Ya lo leí y le dije, señor Castillo, está muy cinematográfico este libro. Hay que publicarlo. Dijo, no me late. Bueno, se fue Laura Esquivel. Lo mandó a un concurso. Ganó un premio. Y luego estaba casada con Alfonso Arau, el cineasta. Y le hizo la película y recaudó millones. Toma 8. Ya en mi carrera como editora, pues la experiencia que obtuve en Castillo fue fenomenal, porque yo era la evaluadora de todos los manuscritos que llegaban y yo era la que hacía la carta para el autor diciéndole que sí le íbamos a publicar en tantos meses o que no le íbamos a publicar por tal motivo y tal motivo y tal motivo. De hecho, hice un formato, elaboré, diseñé, para decirle cuáles eran sus fallas de una manera muy amable para que él fuera aprendiendo sobre la marcha. Incluso hubo autores que luego regresaban ya con la novela o el libro de cuentos más trabajado, más estudiado, y hubo algunos que sí se llegaron a publicar. De hecho, el señor Castillo fue el pionero en promover a los autores locales, a publicarles. Hugo Valdés, Manríquez, Rosaura Barahona, Mario Anteo, bueno, tantos escritores que hoy ya son de renombre. El señor Castillo fue el primero que creyó en ellos. Entonces yo ahí me fui empapando. Al revisar los manuscritos, se te va formando como una intuición, una manera de evaluar muy sofisticada que te dice, no, sí o no. Y poniendo en práctica lo que yo había aprendido, que un libro debe de tener los 2 valores al 10, el comercial y el literario, ¿verdad? Yo a veces le decía, señor Castillo, este libro tiene un valor literario de 10, pero comercialmente vale 5. O tiene un valor literario comercial de 10, pero de la forma literaria, pues tendríamos que trabajarlo mucho, pues a trabajarlo. Y después, él se hizo una asociación con la maestra Migdalia Treviño de Edimae y se introdujo al mercado de libros de texto. Es donde el señor Castillo se disparó, se fue arriba como la espuma, conocido a nivel internacional. Sacaron un libro que se llamaba Laboratorio, que se puso, la Secretaría de Educación Pública lo admitió para todas las escuelas y colegios del país. Sí, señor. Entonces el nombre de Alfonso Castillo, ya como Ediciones Castillo, se fue al cielo, más junto con los concursos de literatura infantil y juvenil, más sus aciertos de libros que publicábamos. No, hombre, y ya a mí me tocó esa época de oro. Entonces hubo
algunos, y todo el libro que salía de Ediciones Castillo, ya fuera de primaria, de secundaria, de prepa, novela, cuento, ensayo, biografía, etcétera, tenía que ser leído y firmado por mí para que se fuera a la imprenta, porque no podía tener errores. Wow. Sí, señor. Wow. Entonces, me fue involucrando tanto que yo, pues, aprendí el oficio al 1000, ¿verdad? Yo creo que mejor porque aprendí en la práctica, no en la teoría. Yo creo que mejor que si me hubiera ido a estudiar historia del arte a París, la verdad, lo cual le agradezco a la vida. Entonces yo de ahí ya me independicé y hice un negocio que se llamaba Correcciones Profesionales, porque me tocó trabajar en el Centro Cultural Alfa, en Cigarrea La Moderna, en grandes empresas, a la par de mi pasión que seguía publicando y escribiendo. Porque dije, qué sabroso es ganar dinero, pero también qué sabroso es publicar y seguir en lo mío. Porque un día mi padre me dijo, un día vas a comer de esto. Wow. Y yo dije, ay, papá, pues su palabra fue de profeta. ¿Sabes cómo empecé como editora? Había algunos libros que el señor Castillo decía, pues como que no me animo mucho, ¿cómo ve? Y yo, pues si no lo quiere publicar, pues... Entonces, yo empecé a tomar a esos autores y a mejorarles su novela o su libro de cuentos o sus historias y les empecé a publicar. Empezó Patricia Laborde a publicar. Entonces dije, me voy a meter a la industria, correcciones profesionales, y comencé a ir a empresas para elaborarles su informe anual de operaciones o revisarles. Se lo elaboré a Vitro, a Alfa, a La Moza, que es fecha que le trabajo el informe anual de operaciones a La Moza. Un saludo a Moisés Benavides. Tengo 18 años de trabajar. Cada año nos vemos, cada año se pasa así. Entonces, un director me dijo, a nadie nos gusta que nos vengas a corregir. Cámbiale el nombre a tu negocito y te contrato. Claro. ¿Cómo que correcciones profesionales? Muy qué o qué. Así me dijo. Y le puse La Naranja Editores. Cambié a writing, el poder de la palabra. O sea, en inglés, writing, escribiendo el poder de la palabra. Y de ahí, en el 2006, ya abrí en forma mi editorial. La Naranja Editores, que ha tenido muchísimo éxito. Hemos publicado un montonal de libros y en todas las etapas que quieras. Hay quienes ya lo tienen escrito, hay quienes que solo tienen la idea, como Guadalupe Esparza de Bronco. Dijo, quiero escribir un libro de mi vida. ¿Y qué tienes escrito? Nada. Dijo, vente conmigo en mi tour, a mis tours, a mis conciertos, con el grupo, vente. Mira, con Javi, con Chochi, con Dije, no, Lupe, porque no nos vayan a inventar una fire y mi prestigio se va a ir por la borda porque a ti te encanta. Y yo, no. Le dije, mira, cómprate Dijo, yo no escribo en la computadora. Le dije, pues cómprate un diario, se llama un diario 10 manos o 11 manos, y empieza a escribir. Ay, nunca se lo hubiera dicho porque con los autores que yo les pregunto, yo los voy guiando. Y se aventó a escribir solo. Empezó por la mitad, luego se fue al principio, luego puso el final acá y no hubo que reescribir todo. Es más, le renuncié y me dijo, no me puedes renunciar. ¿Por qué? Porque yo ya te hablé de mi libro y te nombré La Naranja Editores y Patricia Laborde en Panamá, en Costa Rica, en el sur de Estados Unidos. No me puedes hacer esto. Dijo, si se trata de dinero, pide lo que quieras. Le dije, no es el dinero, es que batallo mucho contigo, oye. Dijo, bueno, así me enseño a escribir. Sacamos su libro, Cicatrices de un corazón bronco. Lo presentó Natividad González Parás, que era su compadre. Montaban juntos allá en el rancho del Bronco. Y lo presentamos en Conarte, porque yo trabajé en Conarte. Lo que me valió mi despido. Porque ahí en el foro decía, Conarte, Gobierno del Estado de Nuevo León, La Naranja Editores y El Caballito de Bronco. Entonces, pues no les gustó, porque vinieron medios de Guadalajara, de Ciudad de México, de un montón de ciudades del sur de Texas, de Arizona,
No, aquello era... Se quedaron como 300 gentes afuera. Fue un hitazazazazo. Cicatrices de un corazón bronco. Hicimos una reimpresión y dijo Lupe, vamos a presentarlo en la Fe Music Hall. Le dije, órale, pero no me vas a subir al podio, ¿eh? Yo como quiera previniendo, me puse mis botas picudas, mi cinto con mi hebilla y mi sombrero y mis trencitas. Dijo, pues quiero decirles que mi libro, que pase mi editora. Y allá voy, ay, Dios mío de mi vida. Eran 5,000 gentes en la Fe Music Hall. Se vendieron 800 libros esa noche. Wow. Y luego dijo, oye, ¿cómo le hacemos para la distribución? Llévatelo en tu camión, pues no vas aquí, vas allá al sur de Estados Unidos. Pues él fue su propio vehículo de venta. Claro. Tuvo un hitazo ese libro, porque habla desde su... Dormían en la tierra dura y amanecían todos mordidos de los dedos, de las ratas. Mis respetos para Guadalupe Esparza, otro saludo. Un hombre que llegó muy lejos y que es un gran filántropo, pero anónimo. Fenomenal. Toma 9. Mi primer cliente fue Urbis Internacional. Entonces yo leí y dije, ay, lo voy a ir a visitar. Pues yo era desconocida como negocio ya, ¿verdad? Patricia Laborde ya existía desde hace mucho. Toqué la puerta, pasé con él, platiqué y estaban coincidentalmente haciendo el libro de la familia Brittingham, de Juan Brittingham. Un libro pasta dura, de lujo, etc. Y me dijo, ¿qué me vienes a vender? ¿Palabras? ¿Corrección de libros? ¿Dónde estudiaste? Le dije, no estudié, soy autodidacta. ¿Y tú crees que tengas la capacidad para revisar un libro de este tamaño? Tardé 10 meses en conquistarlo, 10 meses. Hasta que un día me harté y le dije, mira Juan, vamos a hacer una prueba porque ya fue mucho bla, bla, bla y no llegamos a ningún acuerdo y yo estoy perdiendo mi tiempo que puedo utilizar en buscar otros clientes. Tienes el libro de Juan Brittingham, ya se va a la imprenta. Préstamelo. Si no le encuentro errores, no me pagas, no me contratas y aquí termina nuestra, pues no es ni relación, nuestra experiencia, nuestra aventura, ¿verdad? Y si le encuentro, me vas a pagar 10 pesos por cada error. Dijo, pues llévatelo, que al cabo no te voy a tener que pagar nada. Me lo llevé a la que entonces era mi oficina. No dormí 2 noches. Toda la tarde, toda la noche, todo el día, toda la noche, todo el día. Yo ya estaba así. Le dije, en 2 días lo tienes. Pero ¿cómo si es mucho? En 2 días lo tienes, pasado mañana. Le puse las tiritas que les pones a los libros de colores cuando encuentras error en cada página. Es una manera muy fácil de que el editor o el impresor o el que sea identifique los errores. Le encontré 148 errores. Me dijo, estás contratada. Wow. Y él imprimía sus libros en Houston. Bueno, sus impresores de allá me hablaban a las 2, 3 de la mañana. Oye, aún es con acento, sin acento. Oye, manito, son las 2 de la mañana. Espérate, estoy bien dormida. Me agarras ahora sí como los TikTok, toda atarantada, ¿verdad? Entonces, a ver, léeme la frase, por favor. No, que ahí sí lleva acento, porque aún ahí significa todavía, ponle el acento. ¿Y cuándo no lleva? Cuando significa incluso o inclusive no lleva acento. A la media hora. Oiga, señor Laborde, ¿período lleva acento o no lleva acento? Según la Real Academia Española, es aceptable de las 2 formas, como a ti te guste. Léeme la frase para escuchar la musicalidad, la fonética y decirte si le pongas o no. Ya me leía la frase. Ponle para que se haga más énfasis en el concepto que están manejando ahí. Bueno, durante 4 años fue mi cliente. Y de ahí me fui. Luego escribía para la revista Órbita, que anunciaban la programación. Fue cuando las
los satélites que ponías en tu casa, ¿cómo se llamaban? Parabólicas. Las parabólicas. Ellos, en esa revista venía toda la programación de las parabólicas, pero ponían otro contenido y yo fui su corresponsal en Monterrey por 3 años y me pagaban muy bien. Aparte escribí en el norte y luego me contrató Corporación Editorial Mexicana, que después la compró Televisa y seguí escribiendo como tenían 14 revistas. Escribí para Deporte Ilustrado, para Saludable, para, ¿cómo se llamaba? Otra que era entrevistar a grandes ejecutivos. Mundo Empresarial se llamaba, Mundo Empresarial. Entrevistaba al director de la calle. Claro, antes me investigaba quién era, qué había hecho, porque un buen entrevistador, periodista, reportero, tiene que empaparse de la personalidad y la trayectoria de quien va a entrevistar para estar enfocado, porque no le vas a preguntar cosas que ni al caso, ¿verdad? Porque la misma persona te va a decir, oiga, pues usted no se documentó de mi puesto, de mi experiencia, y era gente muy importante. Entrevisté a Gloria Trevi. Después de lo de Bronco, quise entrevistar a Joan Sebastián. Logré conseguir cita. Iba a ir a su rancho, ya tenía los boletos de avión, me iban a recoger para ir a su rancho. Y se cayó en Cancún en una de sus shows que hacía. Sí, y se quebró 5 costillas y me habló su hermano. Ay, se suspende la entrevista porque, para un libro. Porque se cayó. Sí, dije, ya leí las noticias, desgraciadamente. Me volvieron a dar una cita y 3 días antes se murió. Me quedé con 2 veces la cita hecha para Joan Sebastián. Yo ya me sabía de memoria, hablé con su representante en Estados Unidos, aquí era uno de sus hermanos, Figueroa, y uno de sus hijos, los que les manejaba todo. Pero pues ya no se me hizo. Y bueno, pues de ahí he publicado a muchas personas de toda índole, de todo nivel social, cultural, económico. Le hice su libro a Cristina Salinas cuando andaba como senadora junto con AMLO en el sexenio pasado. Se llama Perfume y Pólvora. Mis experiencias en una candidatura o algo así. Y bueno, al Bronco, a Horacio Sáenz, el dueño el que era el restaurante Amadeus. Toma 10. Desde que mi padre me dijo, algún día vas a vivir de esto, en ese momento lo dudé, pero después poco a poco me fui convenciendo y me di cuenta que sí se podía. Los que dicen, no, es que la literatura no deja, ponte a trabajar. Bueno, las grandes editoriales te pagan un porcentaje muy mínimo de los libros. A Isabel Allende, que por ejemplo, cada enero 18 empieza un nuevo libro. Eso se llama literatura sobre pedido. Cuando haces un contrato con una editorial por 10 años que le vas a estar produciendo cada año un libro. Bueno, pues ahí ya te dan unas regalías fabulosas. O cuando otra editorial más grande viene y compra los derechos a esa autora o a esa editorial para publicar de una manera más global esa obra, ¿verdad? Yo no llego a tales altitudes, a tales niveles, porque no he querido, la verdad. Me han ofrecido asociarme con algunas editoriales mucho más grandes, pero no he querido porque la mía es pequeña, pero es de un trato muy personal. Yo estoy pegada con el autor desde la A hasta la Z. Aprendemos juntos en el camino. Mis mejores amigos son autores a los que les he publicado. Por eso no tengo vida social, porque mis vacaciones, mi vida social, mi vida personal, mi tiempo libre, todo está encaminado a mi vocación. O sea, mi vocación es mi pasión. ¿De qué otra manera puedo decir, a esto me dedico y soy feliz, soy privilegiada, soy afortunada porque gano dinero y me pagan por hacer lo que haría aunque no me pagaran? Así de simple y de sencillo. O sea, yo les dije a mis hijas, cuando me muera, quiero que me incineren. Y quiero que ahí al pozo donde me van a cremar, avienten todos mis libros que publiqué. Wow. Me dicen, mamá, ¿qué te pasa? Sí, porque los van a tirar a la basura. Así es. Algo a lo que uno le da mucho valor, cuando te mueres,
pierde su valor. Entonces, todos los libros que publiqué míos, que me publicaron, que son 4 míos, 2 de poesía, y otro en coautoría, y ahorita mi segunda novela, que se llama La segunda visita, historia de un clon, que no les cuento de qué se trata porque polémica, ahí sí van a tronar cohetes. Los tiran conmigo en mi cremación para que todo se haga polvo y luego me lanzan al mar, allá con todas las cenizas de mis libros. Como que sería un final muy poético para mí, la verdad. Como que, pues esto fue y ya fue, pero mientras fue, qué padre. Wow. La verdad, soy una persona muy feliz, muy afortunada. Y por la felicidad que doy a otros de publicar su libro que era su sueño, o por la felicidad que doy a los lectores de que aprendan, de que lean, porque quiero que sepan que un libro, un solo libro te puede cambiar la vida. Imagínense yo que he leído y que luego me metí a la onda metafísica, esotérica, a descubrir que todo es energía y que cuando morimos no morimos. Seguimos como partículas flotando en el ambiente, porque la energía nunca termina, solo se transforma. Así es. Entonces, bueno, yo creo que en mis vidas pasadas he de haber sido una lectora, si no una escritora, porque pues antes los hombres no dejaban a las mujeres ser, ¿verdad? Pero sí una lectora voraz, porque eso yo ya lo traía como de fábrica, realmente. De hecho, cuando llegaban, mi abuelo materno estaba suscrito al Selecciones, esa revistita mágica que todavía existe y que la compro. Iba a casa de mi abuelo y mi abuela. Abuelito, ¿me prestas la llave del librero? Ah, ya te vas a poner otra vez a leer. Es que, abuelito, nomás me leí 3 libros, 3 revistas, déjame seguirle. Pues me acabé todas las que tenía de colección. Le digo, abuelito, ya llegó el nuevo. No, espérate. Toda la colección de Selecciones que tenía, me la leí. Me leía, yo creo, un Selecciones en 2 días. Wow. Así, o sea, si algo le voy a pedir a Santa Claus esta Navidad son unos ojos nuevos porque ya los míos están, pero bien desgastados. Y curiosamente de cerca veo muy bien, pero tengo miopía y sí ya me canso más de mi vista, la verdad es que los años no pasan en balde. Pero quiero llegar a ser una anciana venerable para contar esta y muchas otras historias más relacionadas con lo mismo, con las palabras. Porque una palabra es un arma. Imagínense ahorita si Putin dijera, basta, se acababa la guerra. Claro. Un sí o un no puede cambiar el destino del mundo o puede cambiar tu vida. Un sí o un no. Imagínense el poder. Y luego a veces andamos decretando cosas, o sea, porque cuando uno habla, emites una energía que al salir de tu boca se forma un cuerpo energético. Y muchas veces uno dice, ay, es que esto que el otro repelando. Y luego te sucede. Y dices, ¿por qué? Pues porque yo lo estaba llamando, lo estaba decretando. Decía Napoleón Bonaparte, temores son deseos, temores son deseos. Si tú estás decretando un temor, te va a llegar. Tengo miedo a morir solo, vas a morir solo. Tengo miedo que enfermarme de esto. A los 2 años, yo presentía. No presentías, tú lo atrajiste con tu energía. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que decimos. Porque las palabras son entes. Yo le decía al señor Castillo, es que cada palabra tiene su personalidad, su peso, su aroma, su estatura, su tamaño, Y es verdad, cierren los ojos y que alguien les diga 10 palabras. Y sientan la sensación, experimenten la sensación que cada una de esas palabras les produce. Se van a sorprender del resultado. Toma 11. Bueno, después de los decretos, yo quisiera tocarles un tema muy importante sobre la suerte. Yo sí creo en la suerte. Y la suerte viene por la energía que uno proyecta. Es como mágico, ¿sí? O sea, si yo tengo una actitud positiva, si yo hago mis meditaciones diarias,
si yo me conecto con el universo, con el cosmos, con el ser superior, a menudo, quiere decir que estoy limpia. Si no me contamino, si pongo música que me ayuda a elevar mi frecuencia, si me junto con personas homogéneas, que tratemos temas importantes, si leo libros que nutren mi espíritu continuamente, si arreglo algo que está descompuesto, si ordeno mi closet que está desordenado, o sea, puras cosas en positivo que eleven tu frecuencia. Entonces tú proyectas una energía luminosa, una energía, un halo, tu aura se pinta de amarillo, ¿sí? O sea, eres una persona que irradias. Como dicen a veces, oye, esa persona entra a la habitación y opaca a todos sin hablar. Sí, porque trae una energía, una frecuencia, una vibración muy elevada, porque sus pensamientos, sus acciones, su modo de vida es congruente, es una persona congruente, hace lo que dice lo que hace, procura siempre ayudar a los demás, porque siempre habrá alguien que necesite una palmadita, un reconocimiento, un qué bien lo hiciste, un te quiero, un eres importante. Entonces, todo eso está generando que tu energía se limpie, se nutra y proyectas luz. Y esa luz es la que te atrae la suerte. A mí a veces me han dicho, oye, pero es que tú tienes una suerte. No, no es la suerte, es mi energía que yo cuido para darles a los demás y no se contaminen, se contagien, porque la contaminación es tóxica. Más bien que se contagien de mi buena vibra, de mi... Hombre, pues estás pasando por un mal momento, pero nada dura para siempre, ni nosotros. O sea, esto va a pasar. Entonces, si tú llegas con el ánimo de dejar una buena sensación con las personas a las que vas, siempre te van a recordar de buena onda. Y cuando llegues te van a, ¡ah, qué buena onda, ya llegaste! Pero no haciendo chistes vulgares, ni no, nada de eso, sino pues pasándoles, simplemente mandándoles mentalmente buena vibra. Tú puedes mandarle a una persona que está lejos tu energía, tu buena vibra. Puedes sanar a distancia a una persona. Todo es cuestión de aprendizaje, de concentración, de enfoque y de un intenso deseo de poder hacerlo, ¿verdad? Por eso me encanta un libro, porque un libro es un vehículo que puede sanar, que puede enseñar, que puede motivar, que puede entretener, que puede divertir. Para mí un libro es un objeto sagrado. Entonces yo sí creo en la suerte, porque yo he tenido mucha suerte, pero uno la genera. Dicen, ¡ay, nació con mala estrella! No, autoevalúate. Haz un viaje interior y descubre cómo está tu energía, si está sucia, si está contaminada. Límpiate y emite buena vibra y la suerte te va a llegar sola. Bueno, la suerte va muy de la mano con el destino. Híjole, ahí sí es una pregunta, un cuestionamiento un poco difícil para mí. Porque si tienes siempre buena suerte no puede ser. Tampoco, porque también me han pasado cosas muy tremendas. Pero siempre hay que enfrentarlas con la mejor actitud. O sea, una enfermedad con pensamientos positivos, te sanas más rápido, con menos medicamento, porque tú le ordenas a tu cuerpo que se sane. Estamos diseñados para autosanarnos. Entonces, ahora en enero que tuve COVID y estuve muy enferma, con todo y 2 vacunas, yo le ordenaba a mis células, a mis órganos. Gracias a Dios, nomás 3 días estuve mal. Claro, quedé como si me hubiera arrollado una aplanadora, una excavadora, una retroexcavadora. Pero el doctor me dijo, te sanaste muy rápido. Pues sí, porque utilicé mi mente. Bueno, el destino, yo creo que la mitad te lo haces tú, la mitad. Y la otra mitad viene ya de tu sino, de tu marca, de tu código de barras, vamos a decir, porque cada uno de nosotros pues traemos un alma, ¿verdad? Traemos un código, un número. Se oye feo, pero así es, ¿verdad? Yo soy
X habitante del planeta, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, yo creo que conforme a mi personalidad, a la familia que escogí para nacer, a mis circunstancias, a mis deseos y sueños más íntimos, se hace la otra parte de tu destino. O sea, algo tiene que ver lo divino, lo cósmico, lo universal, la mitad para mí. Y la otra mitad te la vas complementando tú al ir escuchando tu interior. Es muy importante que escuchemos nuestro interior. Conozco personas de 40 años que todavía andan buscando qué hacer de su vida. Son personas que nunca han hecho una meditación, una introspección, bueno, ¿yo para qué sirvo? Yo les digo cuando doy charlas que se me acercan muchachos, jóvenes, muchachas, y les digo, no batalles, que están en prepa y no saben qué estudiar. ¿Cuál es tu mayor talento? No, pues cocinar. Estudia repostería, cocina gourmet. Y yo ¿cuál es tu mejor talento? No, hombre, yo soy re bueno para vender. Estudia administración de empresas. ¿Y tú? No, pues a mí me encanta la belleza, la moda. Pues estudia diseño de modas. Capitaliza tus talentos. ¿Cómo yo pude capitalizar mis talentos sin estudios? He ahí el resultado, ¿no? Ahora, para llegar a ser editor, mucho tuvo que ver la suerte, el destino, la personalidad, porque quiero que sepan que uno nace con cierta personalidad, con tendencias es como la sangre, tipo A positivo, tipo O universal, tipo AB, tipo no sé qué. Nacemos con un cierto perfil de personalidad que nos va llevando hacia ese camino. A mí siempre me decían, es que usted parece maestra, es que usted parece escritora, es que usted parece conferencista, es que usted parece reportera. Pues sí, todo eso se conjunta en el ser editor. Ay, es que ¿qué es ser editor? Es una pregunta muy difícil, porque la edición es como el amor. Cada quien la ve de diferente manera, pero hay ciertas características que alguien debe reunir para ser un buen editor. No editor como oficio, editor como artista. O sea, yo me considero una editora artista, porque lo mío es un arte. He discutido con muchas personas porque dicen que la edición es un oficio. No, señor, para ti será un oficio, para mí es un arte. ¿Y qué debe tener un buen editor? Un buen editor debe de tener, bueno, además de una personalidad que inspire confianza, debe tener hambre de sacar la obra perfecta. Nunca lo vamos a llegar a hacer, pero en el intento se queda uno, porque un libro es algo. Un buen editor debe tener olfato de sabueso, debe de tener toneladas de paciencia, debe de tener una ortografía impecable, una gramática y sintaxis de primer mundo. Debe de tener empatía con su autor o con sus autores. Debe de tener un ojo muy experimentado para lograr concretar, o sea, elaborar un producto de la historia de alguien, porque esa historia el autor la sacó de la nada, no existía, la creó, la escribió. Entonces hay que darle una personalidad. ¿Cómo? Concreta, ¿no? Haciéndola un libro, ¿verdad? Un editor debe de tener una personalidad higiénica, limpia, debe de oler bien, debe de haber leído miles, no cientos, miles de libros de todos los géneros y de los que aún no se inventan. Debe de ser un buen escucha, sobre todo un buen escucha, y saber hacer las preguntas correctas a su autor para extraerle, sacarle
su esencia de lo que en verdad quiere decir. O sea, es muy difícil, es un trabajo difícil, pero yo les aseguro que es uno de los más apasionantes que conozco. Bueno, cada quien dirá lo suyo, ¿verdad? El buzo dirá que es lo más emocionante estar en el fondo del mar, el pintor, artista plástico, que pintar es el clima, es un éxtasis. Bueno, pero hay pocos editores en México. Y si tú quieres ser editor, lo primero que tienes que hacer es leer a montones lo que te caiga en manos. Cómics, revistas, pedazos de periódico, noticias en internet. Escuchar y leer y leer y leer. Si quieres especializarte en un tema, pues te vas por ese tema. Si quieres abrir un poco más tu mente, busca 2, 3 temas principales, ¿verdad? El idioma castellano tiene más de 300,000 palabras con sus sinónimos cada una. Entonces, imagínate la riqueza de idioma que tenemos, que no podemos decir. Entonces, el editor debe tener la experiencia para que alguien más venga y le confíe su bebé, para que se lo amamante, se lo alimente, se lo vista, se lo ponga elegante, guapo, y poderle decir, aquí está tu hijo, lo mejor que pudimos hacer. Ahí está tu libro. Toma 12. Me voy a permitir recomendarles 3 libros. Por supuesto, ustedes pueden leer esos y más. Uno se llama Tú puedes sanar tu vida, de Louise Hay. En ese libro van a descubrir cómo las emociones impactan en nuestro cuerpo. Las emociones mal manejadas impactan en nuestro cuerpo a tal grado de enfermarnos. Las emociones se somatizan y se convierten en enfermedades hasta cáncer. ¿Okay? Un no perdonar, un querer vengarse, un resentimiento de años que está carcomiéndote, se puede convertir en cáncer. Entonces, Tú puedes sanar tu vida, de Louise Hay. Otro libro que les recomiendo, sumamente excepcional, es el de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Ahí van a entrar a un universo mágico, al realismo mágico que le llaman, una corriente que precisamente nació con su escritura. Es un libro para leer 2 o 3 veces, realmente. Algunos otros libros que les voy a recomendar son varios. La rueda de la vida, La muerte y los moribundos, el SIDA, etcétera, de una autora excepcional suiza, norteamericana, que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que fue pionera en los cuidados paliativos para los enfermos. Se le considera la madre de la tanatología porque ella descubrió ese nicho poco cubierto de ayudar al enfermo a bien morir, ayudar a los familiares a irse desapegando para que el impacto de la pérdida no sea tan fuerte. Ella instaló una granja y compró una granja en California en donde daba asilo y hospedaje a puras personas con enfermedades terminales y les ayudaba a morir con una sonrisa de paz en su rostro. Todos los libros de Elizabeth Kubler-Ross les van a llegar a ustedes al fondo del corazón y van a apreciar mucho más lo que es la vida. Y por supuesto, después de lo que hemos vivido con la pandemia. Toma 13. Algunas personas, cuando he dado conferencias a maestros, a estudiantes, me han preguntado, bueno, pues es un tema muy especializado ese de ser editor, es como, nos ven como con cierto misterio. A mí me han preguntado, es que usted es como que muy enigmática en su arte. Pues no tiene nada de, no es un enigma, es un aprendizaje constante. Y un editor no solamente puede hacer libros,
Un editor tiene una amplia gama de posibilidades de trabajo. Puede ser el encargado de una biblioteca, puede ser maestro de literatura, catedrático de literatura en una universidad, puede ser guionista, o sea, adaptar un libro a una película o a una serie, ahora tan de moda. Un editor puede ser un evaluador de manuscritos, o sea, entrar a una editorial y decir, esto se publica y esto no, ¿y por qué? Un editor puede trabajar en un periódico escribiendo algunas editoriales, como se les dice, algún reportaje importante. Un editor puede tener una librería, ser librero, ¿por qué no? Imagínate, un editor es un mago, es un alquimista, puede hacer muchísimas cosas en diferentes etapas de su vida. Puede organizar ferias de libros, puede estar en un stand de una editorial importante asesorando sobre libros, puede ser un asesor literario, puede ser un agente literario, puede ser un asesor editorial. Es infinita la gama de posibilidades. Puede trabajar para una empresa que hace libros de sus productos, de sus servicios, de su aniversario, que hacen esos libros de lujo de aniversario. Yo he participado en muchos. Puede escribirle sus conferencias a un presidente o vicepresidente de alguna empresa. Yo le escribí muchas conferencias bueno, no voy a decir nombres porque no vaya a haber ahí algún problema, pero a grandes empresarios. Nada más yo les preguntaba de qué quiere hablar, de esto, de esto, de esto y de esto y de esto. Y yo les escribía sus conferencias de 10, 12, 15 cuartillas. O sea, un editor es multifacético. Claro, siempre relacionado con la palabra escrita, ¿verdad? Puedes incluso, yo trabajé para agencias de publicidad, como un copy creativo, o sea, escribiendo los textos para las campañas de publicidad, de los folletos, de los catálogos. Yo participé activamente con una agencia de publicidad que tenía la cuenta de todos los hoteles que estaban en el área Diamante de Acapulco. O sea, si sabes manejar la palabra adecuadamente y te lees unos libritos relacionados con, tú puedes trabajar donde tú quieras. Puedes ser freelance. Yo empecé como freelance. O sea, trabajas para ti. Yo a veces que estoy escribiendo o revisando textos o manuscritos a las 3 de la mañana, porque la noche es ideal para trabajar para un editor. ¿Por qué? Porque es cuando la mayoría de la gente duerme. Entonces la energía de la ciudad baja. La ciudad está fría, está calmada. Entonces a un editor se le pueden venir ideas, o a un escritor, más creativas en esa hora de la mañana, porque dicen que mucha gente se despierta a las 3:15 de la mañana, porque es cuando te pueden llegar los chispazos creativos. Lo digo por experiencia, es muy interesante. Y de hecho a mí me ha sucedido, tengo en mi buró un blog que me vienen ideas y las apunto así en la vigilia, entre sueños. En la mañana a veces ni entiendo lo que escribí, pero de ahí ya armo toda una conclusión o una idea, etc. Y pues, como mensaje final, un aprendizaje que yo haya tenido en la vida, pues eso ha sido precisamente hambre de aprender, hambre de conocer, hambre de que Dios me conceda tener mi mente lúcida y mi vista para poder seguir trabajando, aunque sea en una... No, porque lo voy a decretar, para poder seguir trabajando tan bien como estoy trabajando hoy. Mi aprendizaje de vida, bueno, he tenido altas y bajas como todos. Algunos momentos y situaciones muy felices, algunos momentos y situaciones muy complicados, muy tristes, pero después de cada, sobre todo del sufrimiento, es de lo que más aprendes. Después de cada dolor creces y tú decides si evolucionas o involucionas. Tú sabes si te tiras en una cama a llorar y ya no haces nada de tu vida, o tú decides que te sirva como un parteaguas
para dar un salto cuántico. Por ejemplo, esta novela la escribí después de un suceso muy doloroso de 2 años en mi vida. Entonces florecí. Yo decidí florecer y vivir. Y mi mensaje final es que les agradezco mucho que me estén escuchando, que me han escuchado. Espero que de algo les sirva todo esto que platiqué. Me pueden encontrar como Patti Laborde en el Facebook, como Patti Laborde en Instagram. Y si quieren escribir un libro, hombre, pues aquí me tienen a su disposición completita. Muchas gracias. Gracias a ti. Madison 111 presentó Cuando yo sea grande.